Me parece que es un ámbito, esperamos invitarlos algún día a todas las y los investigadores, porque es un mundo fascinante, es un mundo distante un poco al nuestro, que es más de las ciencias sociales, pero que contribuyen sin duda, a crear un mundo mejor. Están investigando vacunas, semillas, están investigando contra el cáncer, están investigando comportamiento de los espermatozoides, están alucinados en un mundo que yo quisiera compartir con todas y todos ustedes, así que vamos a invitarlos a que vengan a contarnos qué maravillas y qué cosas espectaculares hacen ellos en este ámbito o en esta área de nuestro instituto. Está, por supuesto, el área de formación continua, que ya hemos conversado, y hay un área que es el área más de la ciencia social, lo hemos llamado, en realidad, lo voy a leer para no equivocarme, salud mental, infancia, diversidad y desarrollo humano. Y aquí me quiero detener, porque nuestra invitada de hoy es una ¿cómo lo puedo decir? Caja de Pandora. Es una caja de Pandora, dice ella. La verdad es que es un torbellino. Se llama Carolina Valdebenito. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola Daniel, un gusto estar aquí, muchas gracias. Más cerquita, parece que estamos con problemas ahí. Un poquito más, ahí. Hola Daniel. Ahí sí, Felipe. Perfecto. Muchas gracias Daniel por la invitación y encantada de comenzar a debatir estos temas que tú has puesto en el tapete ya para comenzar, que me parecen de sumo interés. Es increíble porque hablamos de una parte de este otro ámbito, ¿no?, tan interesante y tan desafiante de nuestro instituto, y hablamos a su vez de un ámbito que es el ámbito más, no tan biológico, por llamarlo de alguna manera, pese a que todo es biología, ¿no?, pero de formación profesional, o de deformación, eso depende del punto de vista, ¿no? Tú, Carolina, vienes del mundo de la antropología. Así es. El mundo de la antropología es un mundo, ¿cómo podríamos decirlo? Conversábamos esta mañana con Carolina y tratar de desbancar este mito que la antropología es el tipo que está con la cuchara y con haciendo hoyos, sacando huesos, ¿no? A lo Indiana Jones. A lo Indiana Jones. Cuéntanos un poquitito, Carolina, de manera muy simple, ¿qué es la antropología? ¿Y cómo llegaste tú a este mundo de la antropología para saltar a lo que nos convoca hoy, que hoy día pretendemos conversar un poco sobre bioética y humanización de la ciencia, que es nuestro gran desafío? Bueno, primero que todo, la antropología, tal como su nombre lo dice, es el antropos, o sea, estamos hablando del antro, de ya el estudio del ser humano, el estudio de la humanidad. Ahora, dentro de la antropología existen sin duda bastantes vertientes. Yo también cuando era adolescente, hace algún par de añitos atrás, 15 años atrás máximo, yo me recuerdo que para mí antropología era en ese tiempo Indiana Jones. Las pirámides, Egipto, África, antropología era eso. Y luego cuando, ya me decidí a estudiar, comprendí que la antropología es más amplio y es más compleja. Al menos acá en Chile, lo que se hace en los programas de antropología, cuando yo estudié la carrera en la Universidad de Chile, existía un tronco común. Y este tronco común era antropología sociocultural, donde te enseñan las herramientas de qué es el ser humano y cómo pasamos de la humanidad, de la animalidad a la humanidad. Cuando pasamos del ser animal al ser social, al ser cultural. Y hay toda una transición. Luego de que ya dilucidamos qué es lo que es la antropología, tenemos varios caminos de especialización. Tenemos la arqueología, que ahí es donde entra el estudio de los fósiles, de los restos. Muy simple. Y atención, porque no hay arqueología solamente antigua, también hay arqueología de la basura, por ejemplo, que es contemporánea. Está la antropología física, que es el estudio, muy famosa serie que seguramente todo el mundo recuerda, Bones, ya antropólogo físico, que el estudio normalmente en países como en Chile se ha dedicado bastante al tema de los detenidos desaparecidos por el levantamiento de osamentas, sobre todo muy famoso en la Plaza de Armas, cuando se rescataron algunos
restos fósiles. Eso está dedicado entonces a la antropología física. Y luego también hay un área donde yo me especialicé, que es la antropología médica. Perfecto. ¿Ya? Entonces yo desde esa perspectiva te puedo comentar un poquito mi trayecto, que es la antropología, es el estudio del hombre en sociedad, contemporáneo, antiguo y también en evolución permanente, y este estudio tiene distintas ópticas, y yo me dediqué y me especialicé al estudio de la antropología y salud, ¿ok? Que es ser y estar enfermo, que es una construcción. Entonces yo vengo con todo el bagaje filosófico de la teoría del conocimiento para aproximarme a qué es este estado en permanente construcción y deconstrucción, que se dialoga con la sociedad, con el entorno. Y esa es la antropología médica, ¿ya? Que es cómo los sistemas de salud, no simplemente los sistemas de salud responden a la necesidad de salud de enfermedad, sino también cómo nosotros construimos en sociedad lo que es estar sano y lo que es estar enfermo. ¿Podés darme un ejemplo de cómo lo construimos como sociedad para las personas que nos ven y nos escuchan? Mira, en mi experiencia como antropóloga me he encontrado con... Te voy a hablar de algunos casos muy emblemáticos para mí. Por ejemplo, el constructo de la discapacidad. Es un constructo. Es un constructo en el sentido, una construcción social. Cuando hablamos de construcción social, yo siempre me recuerdo de un profesor de filosofía que tuve, que maravilloso. Me costó muchísimo, sangre, sudor y lágrimas. Así es. Porque duele. Mucho. Y es más, te voy a contar, yo era excelente alumna en el colegio, pero mi primer rojo lo tuve en filosofía. Creo que lloré una semana. No, más probable, sí. Terrible. Pero comprendí la idea del profesor, y la idea era muy simple. Si miramos a Kant, la teoría de la categorización de la realidad. ¿Qué significa? Y él explicaba una cosa muy didáctica que me encantó. Yo creo que hay que aplicarlo a todos los estudiantes, a todas las personas que nos puedan escuchar. Es maravilloso, porque es como una cajonera. En una cajonera, en una cómoda, ¿ya? Tú tienes cajoncitos. Y estos cajoncitos están vacíos. Y al primer cajoncito le vamos a poner belleza. Al segundo le vamos a poner enfermedad. Al tercero le vamos a poner salud. Pero hay que ponerle contenido. Y ese contenido va a venir de mi experiencia, de mi contacto con el día a día, con cómo yo me relaciono con el otro. Y yo voy llenando mi cajoncito para construir qué es lo que es belleza para mí. Lo mismo con la salud. Lo mismo con la salud, con la discapacidad. Entonces, en el cajoncito, vamos a ponerlo en estos términos kantianos, categorizantes, en el cajoncito de la categoría epistemológica de la discapacidad, lo tenemos vacío, ¿no? Pero lo vamos a llenar con elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Esos elementos son culturales, ¿no? Hay una interpretación, un castigo, una sacralización y una condenación de no ser discapacitado y de no ser habilitado para hacer ciertas cosas. Y eso va cambiando. Va cambiando de cultura, va cambiando según la religión, va cambiando según el estatus social, va cambiando según mi capacidad de responder y de mejorar esta situación que me invalida para el estándar esperado. Porque eso también es importante. ¿Puedo pensar desde esa lógica que lo mismo puede estar pasando hoy día, por ejemplo, con los conceptos de la diversidad, los conceptos de, de identidad de género, de orientación sexual, que también son conceptos que cada uno va armando y va modificando en función de cómo va desarrollándose y mutando la sociedad? Justamente de eso estamos hablando. Cada vez entonces que hablamos de un concepto, yo te invito a mirarlo en este cajoncito. Concepto, categoría kantiana, ya lo más didáctico que pueda haber para comprenderlo, porque es muy compleja la teoría de la estructura de las teorías sociales. Pero si lo comprendemos como un conjunto de cajoncitos vacíos donde le vamos a poner un nombre y donde yo voy a organizar mi mente y yo voy a decir,
en este filtro, en este cajoncito yo voy a poner género. ¿Qué es género para mí? ¿Ya? Es mi identidad sexual, es mi situación biológica, mi condición o mi situación, porque eso también cambia. O es mi relación con el otro, es mi afectación sexual, como eso lo voy llenando. Y desde allí tú entraste en esto de la antropología y la salud para empezar a delimitar, determinar, conocer, qué sé yo, los contenidos de estos cajoncitos. Exactamente. Perfecto. Y de allí, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a este tema y no a escarbar hueso? Bueno, esto fue bastante sistémico, porque en ciencias sociales, tú debes saber, uno lee mucho. Entonces había que ponerle orden a la antropología. Y yo tuve la fortuna de tener como tutor de tesis, ojalá que esté escuchando, si no le mando muchos cariños, al profesor Marcelo Arnold, Catalifú, de la Universidad de Chile, que él fue mi tutor de tesis, que trabajó con Darío Rodríguez, perdón. Darío Rodríguez, un sociólogo muy importante en nuestro país. Que ellos juntos trabajaron en teoría de sistemas, entonces él me puso el orden en todo este caos que era la antropología y el conocimiento del otro y quién es la otredad y la mismidad y la diferencia y toda la cosa. Entonces yo seguí la línea de Luhmann fuertemente y Lévi-Strauss, por supuesto, con el estructuralismo. Entonces yo fui organizando mis conocimientos y mi estudio en este sentido estructuralista y sistémico, donde la sociedad se articula, lo vamos a comprender como un conjunto de sistemas que se intercomunican y están en permanente comunicación, abiertos y cerrados. Esto es un poco complicado, esto es para una clase sola, pero en uno de estos sistemas lo vamos a llamar salud. Y este sistema, esta burbujita, se comunica de diferentes maneras con el entorno y consigo mismo. Y dentro de estas comunicaciones no solamente está la epistemología, la epidemiología, la biología, sino que también está la significación cultural de la salud. Y es ahí, en esa partícula de esa burbujita sistémica, donde yo me especialicé. En la significación y la construcción del concepto de salud. De la salud. Y cómo se comunica con el entorno. Y ahí, o sea, voy a preguntarte luego, entonces, sí, ¿cómo traduces esto en uno de nuestros grandes desafíos en investigación, que es investigar, justamente, ¿no? Y eso tiene que ver con qué vamos investigando, porque una antropóloga experta en antropología de la salud no investiga, no sé, composición de los motores diésel, ¿no? Investigamos aquellos temas que puede ser la contaminación en la salud. Podría, de alguna otra manera. Siempre hay una manera. Podríamos darnos la vuelta. Pero entraste además, quiero que lo dejemos enunciado antes del primer corte, entraste además en un tema fascinante, y es que para nosotros en el instituto, y yo te diría que en general en la Facultad de Ciencias de la Salud, hay un paraguas muy grande, que es este concepto de humanizar la salud, ¿no? De tratar o de ver todo este mundo desde una óptica de mucho respeto, de mucha dignidad, etcétera, y esta humanización cruza y atraviesa todo lo que hacemos. Pero tú entraste en otro ámbito más allá todavía, que a veces, yo te decía hace un rato, el nombre asusta, porque nosotros decimos Carolina Valdebenito, antropóloga experta en bioética. Dices, bioética, chuta, yo pienso en bioética y me asusto, me quiero ir porque digo, estos gallos se oponen a todo, estos gallos, no me hables de bioética porque son puros impedimentos, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con eso la bioética. Cuéntanos un poco de eso y vamos al primer corte y lo desarrollamos a la vuelta. Primero que todo quisiera hacer una pequeña observación. Vamos. Desde la antropología, yo no me considero experta en nada. Creo que los seres humanos no somos expertos en nada. Yo creo que estamos siempre aprendiendo. Ensayo y error. Entonces, cuando alguien se dedica a un área, yo creo que está aprendiendo más sobre esta área.
pero humildemente yo no me consideraría una experta sino que desde lo que yo conozco, de lo que yo he vivido, de lo que yo he trabajado, estudiado, publicado, investigado, etcétera, humildemente yo me acerco a este tema y felizmente te puedo comentar cuáles han sido las experiencias, ¿no? Y este vínculo que no solamente es porque estoy en salud, que tiene que ver con la bioética, así que eso te lo dejo ahí invitado porque la bioética va más allá de la salud. A eso quiero llegar, porque la fantasía, o lo que no fantasía, lo que muchos pensamos es que bioética controla la vida. Estoy hablando desde el sentido común, ¿no? Pero es algo mucho más amplio y es algo mucho más profundo. Yo te decía hace un rato, esto es como, tenemos que hacer un proyecto de investigación y hay que enviarlo a un comité de bioética para que diga si es viable o no. Pero no es eso, es un paradigma, es una manera de observar la realidad regido por ciertos principios o ciertas orientaciones que le dan sentido a todo lo que hacemos. Y a mí por eso te digo paraguas, porque desde el Instituto de Investigación y Posgrado en la Facultad de Salud miramos desde allí, miramos desde los elementos de la bioética y una mirada humanizante de la salud, todo lo que tenemos que hacer. Entonces no es solo un llenar formulario, sino que es algo que ojalá pudiésemos. Yo sé que hay que hacer 10.000 programas para que hablemos de bioética, pero me gustaría que pudiésemos esbozar un poco esto, porque me parece que es el gran aporte que podemos hacer. Pero no lo hacemos nosotros, Carolina, sino que hoy lo hacemos con alguien que tú has escogido que nos acompañe, que es la Joni Mitchell. Cuéntame un poco de esta canción que tú has escogido para que nos acompañe hoy y la escuchamos. Bueno, esta canción tiene un poco que ver con mi partida a Europa. Y con mi envejecimiento natural en la academia, porque cuando yo partí yo era muy jovencita y me fui a Europa a estudiar con el propósito de envejecer. Mira, que nadie sabe por qué voy a Europa. Ahora lo sabe todo Chile, bien, muy bien. Yo fui a envejecer para poder, en el intento de encontrar un cierto equilibrio de madurez respecto al impulso propio de la juventud, ¿no? Que a veces echa a perder o que se pretende como impertinente o imprudente. Y aprendí mucho. Y en esta canción, que yo descubrí allá, comprendí que, claro, uno con los años, uno aprende a matizar las cosas y a ver las cosas de dos maneras. De arriba y de abajo, y al final hay una sola cosa que sintetiza la existencia del ser humano, y yo me atrevo a decirlo como antropólogo humildemente, es llegar a ser feliz. Y en esta canción me gusta muchísimo por eso, porque te da esa aproximación de ver las cosas de ambos lados. Preséntanos la canción entonces. ¿Cómo se llama y quién la canta? Joni Mitchell, Both Sides. Estamos presentando en Radio U Central, Diálogos Humanos. Una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir. Conduce el psicólogo Daniel Sánchez Brkic. Dios mío, la Joni Mitchell. Yo me acuerdo que Pedro Aznar tocaba algunas canciones de Joni Mitchell. No pudimos transmitir mientras escuchábamos la canción porque estábamos escuchándola. Pero acá con Carolina estábamos en una conversa muy profunda y muy bonita respecto de lo que esta canción nos genera en términos de las renuncias, en términos, cuando Carolina hablaba de la vejez, no era irme a hacerme vieja, ¿no? Sino que es ir a quemar etapas en la vida, ir a tener otros puntos de vista, otras miradas que nos permitan observar la realidad desde una manera ni siquiera más madura, de una manera diferente, ¿no? Y allí asumir una nueva manera de entender las cosas, una nueva manera personal de entender las cosas. En el caso tuyo estabas estudiando, por lo tanto te vino esta, pero también una nueva manera de mirar las cosas es la manera humanizante y bioética de la ciencia, ¿cierto? Es una nueva manera que para muchos de nosotros significa el desde en todo aquello que nos convoca por la salud y bienestar de las personas.
Recién le decía a Carolina, yo nunca tuve un curso de bioética en la universidad, lamentablemente. Yo estudié hace muchos años en la universidad. Hoy sé que tenemos un magíster en bioética, me gustaría que habláramos de eso un poco también. Pero yo quiero saber, Carolina, antes de eso, ¿cómo llegaste a esto de la bioética y fundamentalmente esto que me contabas de la comunidad ortodoxa judía? Ya, bueno. Si es que quieres contarlo, por supuesto, es tu vida personal. Por supuesto, sin duda. no, porque en realidad es mi deber ético, moral y filosófico y antropológico, pero es mi deuda de gratitud. Yo hablo de gratitud, parto de la gratitud. Yo soy una persona que agradece primero a Dios, aunque muchas personas me dicen cómo puedes ser creyente si eres antropóloga. Vaya que ha sido un viaje difícil, pero que estoy muy contenta por ello. Tu viaje, claro. Es un viaje muy, muy, muy escabroso, porque desde la antropología, donde todo se construye, llegar a darte la vuelta y decir, yo sé que la religión, yo sé que Dios es un constructo, sin embargo no puedo salirme de él, es maravilloso, es maravilloso. Bueno, yo, como te comentaba, yo era una chica perna, que estudié mucho, gracias a Dios me gané la beca Universidad de Chile, y con eso se pagó toda la beca, toda la carrera de antropología, cero costo. Mis papás estaban muy felices. Y luego, antes de terminarla, yo comencé a hacer mi práctica con el doctor Marcelo Arnold, el profesor de la Chile, y él me puso en contacto con el doctor profesor Lorenzo Agar, de la OPS, sociólogo, que muy estructurado y que me formó también en términos de cómo aplicar lo que yo traía de la universidad a el tema de la bioética en la OPS, en la unidad de bioética. La OPS es la Organización Panamericana de la Salud, eso. Que pertenece a la Organización Mundial de la Salud. En Chile estaba en ese tiempo y estaba en la calle Román Díaz con Providencia. Yo me acuerdo perfecto. Te interrumpo un poquitito, Carolina. Cuando hablamos de la OMS, que es una sigla que hemos escuchado mucho, sobre todo durante el periodo de la pandemia, es como la Organización Mundial de la Salud, que rige o que dicta un poco principios de salubridad mundial. Estoy pensando en las Vamos personas. a hablar de regulaciones. Ok, entonces, de regulaciones. Las vacunas COVID fueron vacunas que estaban bajo el alero de alguna manera de la OMS, ¿cierto? Por eso escuchamos tanto este concepto de OMS, pero de ahí bajamos a otro que es el OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Su correspondiente para Latinoamérica. Perfecto. Y estaba la central, estaba en Washington, pero la unidad de bioética estaba acá en Chile. Perfecto. En la calle Román Díaz, como te digo, perfecto, con Huelén. Me acuerdo perfecto. Y ahí yo fui a hacer mi práctica mientras terminaba mi carrera y me titulaba. Cuando me titulé y terminé mi práctica, tuve la fortuna de que el doctor Fernando Lolas, que también es académico de acá, investigador de nuestro instituto, él me comenzó a formar en la bioética. Él me comenzó a conducir a los proyectos de Fondesit. Él me tomó de la mano, vamos a decir, sí, y me condujo en la carrera académica hacia las publicaciones, investigaciones, hacia el área de la salud. Entonces, de la antropología pasamos a la construcción, como él es psiquiatra reconocido, pasamos a la salud mental, a la axiografía del paciente, a la relación médico-paciente, y entonces se consideró, y también tuve la fortuna de tener una beca, para hacer el magíster en salud pública en la Universidad de Chile en la Escuela de Medicina. La salud pública ahora se llama Escuela Poblacional, donde vino el director, el doctor Oscar Arteaga, a participar en los seminarios que escuchamos tuvimos el viernes pasado. Y que justamente por hacer el link, él fue mi tutor de tesis de magíster. Ahí entramos en esto de la bioética, tú lo acabas de decir, desde la relación paciente... Relación médico-paciente, hay una relación, un constructo. Ahí una cajita que se va llenando. Exacto, de la cómoda. Una cajita que se llama relación médico-paciente, y uno lo va construyendo y se ha ido complejizando porque ya no es médico, ahora es profesional de la salud. ¿Y por qué bioética allí? ¿Por qué hay que meterse en esa relación en términos bioéticos? Bueno, para terminar este ciclo, entonces yo me formo en salud pública y hacemos el link. Políticas públicas, gestión de la salud, bioética.
desde una mirada antropológica, Perfecto. es decir, cómo los sistemas de salud en ese tiempo, FONASA, ISAPRE, mutuales, etcétera, responden o no a las necesidades culturales y socioeconómicas, sociopolíticas de ese minuto en Chile. Y ahí el doctor me fue comentando diferentes tipos de congresos donde yo fui adquiriendo experiencia y aprendiendo, haciendo terreno, fondos, típico de cualquier investigador. Escribimos mucho y escribimos todavía. Y luego, entonces, ¿por qué la importancia en esta díada? Que ya no es díada, uno puede decir es una tríada. Díada te refieres a 2, ¿no? 2, perfecto. ¿Por qué una díada de 2? Porque es relación de profesional de la salud con el que recibe la atención. No hablamos de paciente tampoco. Ya ¿cierto? eso cambió. Sí, mucho. Entonces, ahora ya no hablamos de 2, hablamos de 3, porque una cosa es el emisor, otro es el receptor, y el mensaje en sí es un tercero. Entonces ya se va complejizando. Y en esto es donde existen regulaciones. Y las regulaciones, por cierto, son recomendaciones. No hay ahora, bueno, tú sabes, la bioética surge a consecuencia de los desastres del nazismo, de la catástrofe del Holocausto, la exterminación del pueblo judío, la exterminación de los polacos, etcétera, una serie de fenómenos que ocurren, que conllevan al Código de Nuremberg, a las declaraciones de Helsinki, para decir stop. Stop aquí. Stop. Dejemos de abusar de la experimentación. No estamos hablando de animales, estamos hablando de seres humanos. No les podemos inyectar cloruro de sodio, no le podemos o algún tipo para ver cómo reacciona frente a un efecto. Esto, Carolina, porque, corrígeme si yo me equivoco, porque en los campos de exterminio se experimentaban con personas vivas. Claro. Perfecto. Entonces ocupaban a un preso en un campo de concentración y probablemente inyectaban, echaban una serie de cosas a ver qué les pasaba. Bueno, es conocido el caso de los doctores alemanes que experimentaban justamente porque tenían masa crítica para hacerlo. Y el desarrollo de la tecnología se vio acompañada de esto, entonces era el momento para experimentar y hacer avanzar la técnica, pero al precio y al costo de ¿qué? De la vida humana. Exacto. Y de la dignidad humana. Y ahí Nuremberg dice no, y ponemos al frente a la persona y su dignidad y su rostro, me decías recién. Claro, el tema es eso. Entonces las cosas se empiezan a regular a partir de los años 70. Bueno, ya tenemos todo un movimiento en el mundo en los años 70, tenemos que recordar la Guerra Fría, tenemos que recordar la caída del... O sea, hay un montón de fenómenos que se están produciendo y donde el fenómeno Holocausto o Shoah toma tanta relevancia que, bueno, en algunas personas llega a ser majadero y les molesta, a otros no. El tema es que pone un rostro. Ya no eres un número, ya no eres un código. Tú, por ejemplo, hoy en día todavía existen estas codificaciones, ahora con la vuelta de la tecnología, después de la pandemia, es irónico, pero que a ti te identifiquen como investigador por un código ORCID, en vez de personificar al doctor profesor Daniel Sánchez, te identifican por un código. La codificación, ese es un dilema ético, a mi percepción. Es la discusión que tenemos siempre, por ejemplo, en los colegios, que los niños dejen de ser un número y pasen a ser nombre y apellido mamá y papá, que pasan a ser ellos con su complejidad y su multi-existir. Carolina Valdebenito, estudiante que se sienta aquí en la sala, no la número 82 de la lista. Exacto. Perfecto. O sea, es dejar de... Y en ese entonces cuando hablamos de humanización desde la antropología, yo te hablo de la antropología. Por supuesto. Yo vuelvo a la distinción entre la animalidad y el ser humano, el ser viviente, el ser humano. ¿Por qué? Porque es que ahí donde se traduce la transición entre lo que somos, cuando pasamos de ser animales a cuando pasamos a ser seres culturales humanos. Y ahí está el fenómeno de la cultura, ¿ya? Y es donde se marca la diferencia y donde la bioética cobra sentido, no porque nos estamos
relacionando con un principio regulatorio ético, jurídico, legal que me va a sancionar si yo transgredo el código deontológico de la enfermería e inyecto a un paciente con un medicamento que no correspondía. Esto va más allá. La bioética, tal como se origina en el principio, es un puente. Es un puente entre lo biológico, como tú mencionabas anteriormente, la ciencia dura, no sé si esta división arcaica, sí, está claro, pero bueno, se entiende, la ciencia de laboratorio, por llamarlo de alguna manera, y las ciencias humanas o sociales que estamos en contacto con la comunidad, ¿no? Que es otro laboratorio. Que es otro laboratorio, desafortunadamente, porque nosotros somos parte del laboratorio. Nosotros como investigadores, cuando estamos haciendo una entrevista, también nosotros nos estamos involucrando y estamos interpretando códigos, y estamos decodificando y reinterpretando una realidad que es totalmente diferente a la que escuchamos. Así nos hizo darnos cuenta el doctor Maturana, ¿no? También. Por ejemplo. Sin duda. Sí. Entonces, en este sentido, la bioética de la vida puede ser biológica, molecular, astronómica, social, biológica, y la ética en el sentido de ethos, ¿ok? Este ethos, este centro, este núcleo cultural que me va a dar las pautas, cómo yo voy a conducir mi vida y en mi comunidad con el otro. ¿Ok? Porque yo no estoy aislado, no soy ermitaño, no vivo en la punta del cerro, ojalá, sería ideal, tendríamos aire puro, pero no, vivimos en construcción y nos necesitamos. Ese es el tema. Algo complejo de lograr dilucidar hoy, dada la sociedad en la que estamos, ¿no? Con los índices de todo lo que tenemos, de violencia, deserción estudiantil, deserción escolar, violencia intrafamiliar, etcétera. Estamos en una sociedad donde pareciera ser que esta colaboración o que esta amorosidad bien entendida está como en tercer lugar, ¿no? Como que nosotros está como todavía en construcción y un poco, creo yo, medio cojo, producto quizás hasta de la pandemia y lo que nos fue pasando, pero yo estoy... Mira, si me cuesta hasta hablar. Es que estoy súper como receptivo a lo que estás diciendo. Me parece que ni siquiera debiésemos hablar de bioética, porque debiese ser algo tan inserto dentro de nuestro ADN que ni siquiera debiese ser un tema ni a discutir ni a enseñar. Es como... Yo difiero de ti, porque... ¿Por qué difiero de ti? Porque nosotros en el proceso identitario... yo me defino por la diferencia. Yo soy Carolina porque no soy Daniel. Ya, partamos por eso. Entonces, si existe la bioética es porque hay algo que no es ético, porque no es bioético. Entonces, cuando somos capaces de establecer límites de dónde parte la necesidad de establecer una bioética activa, quiere decir que hay una necesidad presente. Si yo la inserto y la invisibilizo, entonces no me hace sentido estudiarla ni aplicarla. Entonces hay que visibilizarla, hay que estudiarla, hay que transmitirla y hay que ponerla, lo que yo llamo, bueno, no solo yo, un montón de autores, no soy ningún genio, hay que ponerla de evidencia y en el tapete sobre los temas contingentes y las nuevas tendencias. Y atención con las nuevas tendencias, porque justamente en el rediseño del programa de magíster que estamos trabajando en el instituto, lo que queremos dar en el sello distintivo de nuestra bioética social es que responda a las necesidades contingentes y atingentes. Esto es, ¿qué es lo que está pasando hoy en Chile, en el mundo, respecto a cuáles son nuestras necesidades? Y para ello no necesito invisibilizar la bioética, tengo que levantarla. Podría pensar podría yo pensar además que a su vez eso humaniza nuestro trabajo. Por supuesto. Porque al humanizarlo aparece, es súper simple lo que voy a decir, pero al humanizar aparece lo humano, ¿cierto? Aparece el otro con toda su complejidad y con todas sus redes y sus manifestaciones como
como ni siquiera como depositario ni como punto final de la investigación o el quehacer en ciencia, sino que aparece como el punto inicial, y desde donde entiendo y desprendo lo que tú dices, nos permite ponernos como el prisma también bioético para observar este fenómeno humano que ha de ser, al menos en ciencias de la salud, primordial. Pero también no solamente le colocas el rostro al individuo, sino que a la conducta y a la comunicación. Yo pondría atención en eso, que cuando hablamos de humanización, además de poner el rostro, ponemos de relevo la comunicación, la importancia de que esta comunicación entre la otredad y el mí mismo sea una comunicación bioética o basada en principios bioéticos. Y ahora estos principios bioéticos, por supuesto, que son los 4 principalismos que todo el mundo conoce, bueno, que no todo el mundo conoce, pero que son de autonomía, es decir, tengo yo soy autónomo para tomar mis propias decisiones, beneficencia, es decir, no hacer daño, y el no maleficencia, no hacer daño, beneficencia, hacer el bien a quien tú puedas, ¿no? Pero esos son dialógicos, porque al no hacer daño se espera que hagas el bien, aunque no necesariamente. Aunque no necesariamente, exacto. Aunque sí. El no hacer nada también puede ser perjudicial. Sí. Y la justicia suele legalizarse. Bueno, estos principios que deberían estar en la comunicación humanizante entre los seres humanos, ya sea cualquier sea el ámbito, esa es la invitación, no solamente en términos de la ciencia de laboratorio, en las ciencias sociales o en la ciencia de la comunicación, en la ciencia de la educación, sino que debería estar en nuestra cotidianidad. Para ello debemos educar a la población y no invisibilizar la bioética, sino que ponerla de relieve. ¿Veis la importancia que muchas de las transformaciones y transfiguraciones que ocurran en nuestra sociedad devengan de las intervenciones que hagamos en los sistemas educativos, ¿no? Empezar a discutir estos temas desde niños, empezar a abrir esta discusión, no en la investigación universitaria necesariamente, sino que mucho antes de poner estos rostros, de poner este valor de la construcción con el prójimo y a nivel social, que sea un principio fundamental de nuestro quehacer. Este principio, de alguna otra manera, guíe todas nuestras transformaciones, ¿no? Sociales, culturales, políticas. Quiero ir a la pausa para que a la vuelta nos... ¿Qué eso tiene que ver con esa canción que seguramente vas a lanzar? Yo no voy a lanzar nada, aquí es Felipe el que nos tiene todo preparado. Quiero que a la vuelta en los minutos que nos quedan sobre lo que estás investigando ahora, pero cuéntanos de este corazón que emerge con profunda fuerza en nuestro invitado. ¿Te refieres a Sting? Así es. The Shape of My Heart. Así es. Justamente esto tiene que ver con esto de la bioética. Una cosa es lo que se muestra y otra cosa es lo que se es. Así es. Y en este juego de roles que hay en la sociedad, donde tratamos de que sea lo más bioético posible, nos encontramos con situaciones así. Por eso me interpela mucho esta canción, que yo encuentro muy bonita y que, claro, nos mantiene, si bien como en la primera canción, mirar las cosas de ambas perspectivas, con esta canción, atención, que no estamos seguimos en la jungla humana. Preséntala, vamos. Vamos con Sting and the Shape of My Heart. Diálogos Humanos. Una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir. Conduce el psicólogo Daniel Sánchez Brkic. Ay, ¿cómo nos quedamos con Sting acá, por favor? Yo recuerdo haberlo visto cuando vino a Chile y me quedé impactado porque lo encontré hermoso, lo encontré bello, un hombre muy bello, y me quedé así como tremendo tipo. Además que... Se parece a mi papá.
Mira, vamos a conocer a tu papá entonces. Shape of My Heart, qué increíble, Carola, el que vayamos encontrando música, pinturas, expresiones de arte, que son otra de nuestras dimensiones, que nos permiten conectar con las cosas que pensamos y las cosas que defendemos como principios morales, ¿no? Nosotros desde el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Salud de la Universidad Central de Chile también defendemos ciertas líneas, salud, bienestar, humanizar la salud. Por salud y bienestar, que es nuestro gran énfasis. Nos quedan muy pocos minutos. Yo quiero dejarte invitado para otro programa porque creo que tenemos mucho más que hablar. Carolina trabaja a un escritorio mío, entonces yo converso con ella siempre, pero para que nuestras amigas y amigos puedan... Yo creo que nunca habíamos tenido esta instancia de conocernos en profundidad. Te agradezco la invitación. Falta algo antes de que nos vayamos, si no nos vamos todavía. Nos quedan unos pocos minutos. Yo quiero saber, y ojalá contarnos, Carolina, súper concreto, ¿qué estás investigando hoy? Ya conocemos la historia, pero ¿en qué estás hoy día? Mira, con el envejecimiento natural al que fui a Europa, aprendí a decir sí y no a ciertas cosas que yo puedo hacer y las que no puedo hacer. Y me estoy concentrando en clases en bioética para nuestra escuela, nuestro pregrado. Yo voy a dar clases de bioética en este segundo semestre y a la vez estamos trabajando con el director del programa de magíster, Francisco León, que es una autoridad y que acaba de recibir el honoris causa. Sí. Con él estamos trabajando en 2 papers, uno que ya lo enviamos sobre la confidencialidad de los datos y los dilemas bioéticos. Esto es la tecnología, la base de datos, etcétera. Ya está enviado. Y el segundo en el que estamos trabajando es derechos humanos, enfocado a la salud, pero principalmente al tema de la discapacidad y ojalá discapacidad mental con el enfoque de la nueva convención. ¿Por qué? Porque hay toda una línea de pensamiento que se enfoca a qué es lo que nosotros integramos a la otra edad o no, en temas bioéticos, ¿ya? Bien. Esos son los proyectos de artículos en los que los estamos trabajando y además estamos colaborando con nuestro seminario. El seminario permanente Nuestro seminario permanente que nos va a conducir ya el próximo mes, prontamente, el 1 de septiembre, tenemos nuestra segunda serie, donde van a quedar todos obviamente muy invitados, y que el tema es envejecimiento saludable. Entonces, en esta ocasión vamos a estar con la doctora Doris Sequeira, que es del instituto, con el doctor Rafael Jara, presidente de la Asociación Nacional de Geriatría. Sociedad de Geriatría de Chile, sí. Entonces, ¿y tú qué vas a ser el moderador? Así dicen, sí. Entonces, va a ser una mesa donde vamos a conversar sobre estos temas. Y bueno, colaborando entonces, coordinación de actividades de extensión, publicaciones y docencia. Carolina, dijiste el profesor y el magíster. ¿Qué magíster te referías? Al programa de magíster de bioética, al doctor Francisco León. Sí, es que tenemos un programa de magíster en bioética. Pero lo estamos rediseñando. Vamos a anunciar cuando esté disponible. Exactamente, estamos hablando de un rediseño con el que estamos trabajando con personas muy importantes como Alicia Infante Peñafiel, sí, con Francisco León, con Ismael Muñoz. Estamos trabajando en el rediseño de manera de que sea un programa que responda a las tendencias y necesidades locales y ojalá latinoamericanas. Carolina, para efectos del seminario permanente, la sesión que tú nos estás avisando ahora, que es sobre envejecimiento saludable con el doctor Harry y la doctora Sequeira, yo me comprometo a partir de la próxima semana ir indicando cuáles son las coordenadas de estos seminarios, porque hay que inscribirse para venir, ¿cierto? Para recibir el código, porque lo vamos a estar haciendo en sistema híbrido, como la vez anterior, donde tuvimos participación, imagínate tú, desde la macrozona sur se estuvieron conectando. Súper bien. Así que estamos muy contentos porque recibí muy buenos comentarios, los estudiantes estuvieron muy contentos, estudiantes de secundario que ya están buscando entrar a la universidad, se están involucrando en estas áreas de investigación.
Solo dejar claro, Carolina, que para este seminario permanente hay que inscribirse. Hay que Y inscribirse. vamos a abrir la plataforma y les vamos a indicar a tiempo, queda un mes todavía para ello. Pero se pasa rápido. Sí, así que- muy rápido. Una última pregunta. Carolina, ¿alguna serie que nos pueda recomendar para que tenga un poco que ver con lo que te está pasando a ti hoy día o cómo tú estás mirando el mundo? ¿Alguna serie que te haga sentido? Bueno, la para última compartir? que vi, que me mató, la verdad, porque tiene mucho que ver con mi experiencia con los judíos ortodoxos de Amberes, justamente, que es una serie en Netflix de Unknown, que es no ortodoxo, que es la historia de una chica judía ortodoxa que deja la comunidad. Perfecto. Así que es Unorthodox y que está, bueno, ahí lo pueden doblar al español, etcétera. Perfecto. Es realmente impactante esa serie, muy bonita. Yo les recomiendo la misma serie. Yo estoy viendo La Diplomática, pero eso ya es otra cosa. Estoy muy contento, estoy mirando a Felipe, que está radiante también. Carolina, ha sido una conversa fascinante. Te agradezco tu compañía, te agradezco que vengas a hablarnos de estos temas tan importantes para nuestro instituto, para nuestra facultad y nuestra universidad. Espero tenerte nuevamente en este espacio de diálogo y construcción. No nos olvidemos que salud y bienestar, humanizar la salud y la bioética como eje fundamental. Háblanos de la Sinead O'Connor y nos vamos. Hasta la próxima semana. Para concluir, por supuesto, después de todo este viaje por la bioética y por el mundo, feel so different. Wow. So